Majo ya no necesita buscar información sobre lo que quiere regalar, porque con el nuevo asesor por videollamada de Replay.com.pe resuelve todas sus dudas mientras desenreda sus luces. Ten una Navidad más tranqui comprando en Replay.com.pe. Pero tocaremos también otros temas de actualidad. Él es muy versátil, es abogado, constitucionalista, hombre muy destacado, y se llama Ángel Delgado Silva. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bueno, en primer lugar, feliz Navidad, muy contento de estar aquí en tu programa y saludar a todos los amigos que nos están viendo y escuchando, deseándoles a todos ellos también una feliz Navidad. Qué bueno, qué bueno. A propósito, ¿cómo celebras tú la Navidad? A ver, empecemos por ahí. En familia, de toda la vida, desde tiempos de niñez, ¿no? En casa. Mi padre y mi madre le gustaba que esta sea una fiesta eminentemente familiar y en lugar de pasear, irnos al campo, a las playas, como después se desarrolló la costumbre, nosotros hacíamos una cena y se invitaba a la familia un poco más amplia, no a la cercana, claro, sino un poco más amplia. A la familia extendida. A la familia extensa, para decirlo de un extendida. modo. Y de ese modo entonces... ¿Y anoche fue así entonces? ¿Ah? Anoche fue así tu Nochebuena. Bueno, un poco ubicada en los nuevos tiempos porque... Por el tema de la pandemia y todo, y hay restricciones. Que no está además. Bueno, obviamente. O ya no están. Claro. O no están. Además eso lo hacía con mucha claridad mis padres, ¿no? Ya. Entonces, claro, en alguna medida sigo la tradición de compartir con los seres más cercanos y que más quieres. Pero no es tampoco una gran fiesta. Yo me acuerdo navidades que se celebraban por todo lo alto, que están presentes en mi recuerdo y que efectivamente te llenan el espíritu, ¿no? Cuando tú recuerdas. Cuando tú recuerdas, sobre todo pues en la niñez, ¿no? En la niñez, yo no sé si tendrás un recuerdo claro, ¿no? De los regalos, eso. O sea, ¿cómo se celebraba? ¿Tú tienes algún recuerdo ahí? Claro, los niños en ese momento teníamos una enorme ilusión. Estábamos contando los días en contra para que llegue el famoso momento de los regalos. Hacíamos las cartas. Mira, ahí están los regalos, mira. Tú puedes apreciar ahí. Escribíamos, ¿no? ¿Ya? Cuando aprendimos a escribir y poníamos los regalos que queríamos y los dejábamos, ¿no? Para que Papá Noel, ¿no? Papá Noel. Era el que... El famoso personaje. El que iba a Pero el Papá regalos. Noel, pues, es un invento, ¿no? De la sociedad de consumo. Que viene de otras latitudes. Había que escribir a Jesús, ¿no? No, sí, pero claro, claro, es verdad. Pero en ese tiempo, ¿no? San Nicolás, en fin. Bueno, ya estábamos en una época en la cual esa presencia era muy importante y nos hemos educado pues en esa atmósfera. ¿Qué vamos a hacer? Quizás no es la más genuina, pero ya hemos asimilado, así como cantamos nosotros el cumpleaños en inglés. Sí, ya claro. Es parte de nuestra tradición. Sí. Además, una cosa, los nacimientos, el arbolito de Navidad, es pues, ¿no? Una influencia, ¿no? De la forma... Por ejemplo, el arbolito de Navidad lleno de copos de nieve. ¿Cuándo ha nevado en Lima, es una pues? extravagancia. No solo eso, pero también, ¿no? Es una influencia de la Navidad de los países nórdicos o del hemisferio norte, que se caracteriza por los climas fríos, por las nevadas, claro, el tiempo de porque en la Navidad, diciembre, enero, es invierno, es pura nevada, ¿no? Aquí es verano. Así es. O sea, eso del árbol, ¿no? Nevado. ¿Te das cuenta? Pero colocar, por ejemplo, en la casa con todas esas características es un poco haber perdido la noción de la realidad. Porque si quieres hacer una vida, coloca lo que pasa pues en tu tiempo, en tu clima, en tu lugar, y ponle a Jesús de por medio. Tienes razón, pero eso hace que la Navidad sea una fiesta universal, sí, ¿no? Y un sentimiento común, como tú lo has descrito muy bien en la parte introductoria, hace que incluso los aspectos de contexto, que son secundarios, evidentemente, hayan sido incorporados al mensaje fundamental. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, entonces hay que ser indulgentes y generosos, aceptar prácticas que, por supuesto, aquí en Lima nunca ha nevado, ni tenemos esos... No, por eso te digo... Ni mucho menos, ¿no? No hay trineos, nada de esas cosas, ¿no? Pero tenemos que ser creativos, ¿no? En algún momento creativos, quizás sin olvidar la figura de Jesús. Claro, yo creo que lo que tú has hecho es recuperar la esencia. La esencia. Porque esta es una fiesta cristiana, fundamentalmente. Claro que sí. Aunque mira, tuvo algunos antecedentes, pero digamos, la llegada de Cristo al mundo, tú has dicho que transformó, la existencia humana, la historia, generó una división de épocas antes y después de Cristo, y entonces de eso se trata. No hay que olvidar. Ese es el hecho matriz, el hecho original
del cual jamás debemos perder, digamos, la ligazón fundamental. Muy bien dicho. No hay que olvidar que Jesús fue un hombre y Dios a la vez, pero en la vida que llevó, ¿no es cierto?, los 33 años de vida que llevó en este planeta, fue disruptivo. Totalmente. Rompió esquemas. Claro. Era un revolucionario. Claro. Y por eso llamó la atención, pero también, ¿no?, todos se fueron contra él, porque estaba rompiendo el establishment. Claro, era una época en la cual el mundo estaba dominada por la civilización romana. Exactamente. Que había recogido a su vez de Grecia y que había llegado la humanidad en aquel tiempo a unas cotas muy altas. Claro, muy altas. Claro. ¿No? Entonces, mira tú, Judea era una provincia del Próximo Oriente, un poco lejana, así es. ¿no? Y ahí se genera este movimiento. Claro, había la existencia previa del pueblo judío, que es fundamento del cristianismo, pero justamente el advenimiento le da una visión universal. Una religión estrictamente local, que se identifica con un pueblo hasta el día de hoy, el judaísmo, se transforma o da un salto completo, y el cristianismo tiene una vocación universal. Claro. Y ese es el famoso giro que hace San Pablo. Exactamente. El rol de San Pablo en la iglesia es pasar de una pequeña localidad al mundo entero. Ese es un tema muy importante que has tocado, porque el apóstol Pablo, sí, que es una historia increíble. Es formidable. Tú has leído la Biblia, sí, la claro, conversión de Saulo a Pablo. Claro, claro. ¿No? El camino de Damasco. El camino a Damasco, claro, ¿no? Cuando una luz, ¿no es cierto? Viene la revelación. Viene la revelación y lo derriba del caballo porque iba con su caballería. Él era un centurión, era un militar. Era un perseguidor de cristianos. Así es. Para llegar a los cristianos, a los coliseos, ¿no? Y resulta que se le presenta a Jesús, ¿no? Le quita la visión y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así es. Y en el suelo, ¿no?, caído, ¿no?, Saulo por entonces le dice: Señor, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres que haga? Y Jesús le dijo: yo soy tu Dios, a quien tú persigues, ¿no? Anda a Damasco, y le da pues la dirección para que hable con Ananías. Así es. Y se cumplió, y Ananías le devolvió la vista, y desde entonces Pablo fue un apóstol increíble, y lo que acaba de decir, ¿no?, se dedicó a predicar la palabra de Dios, visitando diversas ciudades, ¿no? ¿Por dónde no estuvo Pablo? Al único lugar donde no llegó Pablo fue a España, ¿no? Oh, claro. Y quedó como un proyecto trunco. Y por entonces pues no había aviones ni nada, todo tenía por que tierra. Por tierra y por mar. Caminos peligrosos, ¿sabes? Claro, caminos peligrosos, y por el Mediterráneo. Así es. ¿No? Difundiendo la palabra de Dios, pero con esa experiencia pues, increíble. No, pero eso, Pablo es el que hace que el cristianismo sea lo que fue, una religión ecuménica universal. Exactamente. Es un buen reconocimiento que haces, habla de tu cultura bíblica. Sí, claro, porque antes los hombres estaban metidos en su ciudad. Sí. El mundo griego es un mundo de la polis. La visión ecuménica era mixta. La Grecia antigua. Más allá de tu ciudad, eran bárbaros. Así es. Eran otros. El gran mérito del cristianismo es que transforma esa visión pequeña, local, en una visión ecuménica. Y lo convierte en una visión global. Así es, ¿no? exactamente. Pero aquí surge una pregunta. Y hoy tenemos que hablar de Navidad. Vamos a olvidarnos un poco de los problemas que nos agobian, que nos aqueja. Tiene que haber un momento para la reflexión. ¿No te parece, Ángel? Obvio, obvio. Muy bien. Además, si no reflexionamos, no podemos salir del hoyo en que uno se encuentra. Así es. ¿Por qué la gente no lee la Biblia? ¿Qué crees tú que pasa? Porque normalmente la gente no lee la Biblia, no se acerca a la Biblia. Bueno, yo te digo que hay aquí dos... Tiene que haber alguna referencia. Pero un poco es la tradición católica, a diferencia de la tradición protestante. Uno de los grandes problemas de la ruptura, cuando se produjo la reforma y la contrarreforma... La reforma, pues... Es que Lutero y compañía, Calvino y compañía, Zwingli y todos ellos... tradujeron la Biblia de las lenguas orientales, ¿no?, a las lenguas nacionales. Y entonces, en la concepción de ellos, la religión es un diálogo directamente con la Biblia, sin la interferencia de nadie, de una iglesia burocrática, según decía. En cambio, en la visión, digamos, católica, que es nuestra tradición,
nosotros respetamos el principio de autoridad. En el Concilio de Trento... En el Concilio de Trento hay un giro. Que se produjo la... Entonces, ahí se produce una reforma de la parte de la Iglesia Católica y entonces ahí se genera una autoridad. Entonces la lectura para los fieles está mediada por los sacerdotes, ¿te das cuenta? Sí, pero en el otro mundo, en el mundo protestante, la costumbre de leer, estudiar la Biblia es mucho mayor que en el mundo católico. Y más libre. Y más libre. Más libre y se siente, digamos, la obligación de leer la Biblia. En cambio, como tú bien señalabas... Esa es un poco la explicación. En cambio, por ejemplo, las congregaciones católicas, apostólicas y romanas, el sacerdote conduce y no hay ese acercamiento de la feligresía, de la grey, ¿no es cierto?, a asomarse a la Biblia para leer, porque no hay esa interacción tampoco. Claro, no hay. O sea, es una realidad. La jerarquía es una relación vertical. En la religión católica. Vertical totalmente. Ahora, un sacerdote en su homilía, los feligreses escuchan, ¿no? Y chao Rosa. Pero debe haber en realidad una integración más activa, cosa que ocurre en las iglesias cristianas, evangélicas. Todos los reformadores en el mundo evangélico hacen justamente eso. Pero, y eso que podría ser positivo, sin embargo, para dar una lectura más equitativa, decirte que justamente esa estructura jerárquica, esa visión del dogma, ese que el Papa habla ex cátedra, ¿no? Claro. Ha significado que la Iglesia... ¿Cuánto quisiéramos ver? Mira esa imagen ahí en la pantalla. ¿Cuánto quisiéramos ver, ¿no? Claro. A tutti mundi, ¿no? Leyendo, acercándose a la Biblia, porque trae mensaje vivo. Pero te digo lo mensaje vivo es verdad, para la vida. Yo no niego eso. Esa es una visión donde la palabra es fundamental en esa tradición del cristianismo. Pero en la nuestra, el hecho también es cierto, es que la Iglesia se ha mantenido como una unidad a lo largo de los siglos. Sí, claro. En cambio, las iglesias evangélicas se dispersan y la libertad justamente que da la lectura da lugar a nuevas interpretaciones y muchas que hace que esto pueda multiplicarse. Son las consecuencias de una y otra ventaja para ponernos en un plano equitativo. Es correcto, es correcto. Pero se justifica que esta mañana de domingo, 25 de diciembre, hablemos, ¿verdad?, de la Biblia, hablemos del Evangelio, porque Jesús nos ha dado justamente, ¿no?, tiempo y motivos para eso. Ahora, Ángel, ¿cómo ves tú al pueblo cristiano de nuestro país? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, no, nuestro pueblo no reacciona de la manera en que debía hacerlo espiritualmente? Y hoy contamos con la presencia de Ángel Delgado Silva, y con quien además hemos hecho muchos programas, años, y hablando de todo, obviamente, ¿no?, de toda nuestra realidad, de todas nuestras miserias, de nuestras congojas. Y cuando hablo de miserias, hablo de todo lo que falta en el país por hacerse. El Perú es un país por hacerse. Como decía Luis Alberto Sánchez, y qué triste que sea vigente hasta ahora, y tú recordarás cuando, ¿no?, el maestro Sánchez decía, el Perú es un país adolescente. Un célebre libro de él, ¿no es cierto? Un país adolescente. Y seguimos siendo adolescentes. Ese es el problema. Pero yo digo, ¿un pueblo puede quedarse por tanto tiempo adolescente? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está el crecimiento? Entonces, todo esto tiene que ver también con un pueblo que no se desarrolla espiritualmente. Hay países que han surgido espiritualmente, ¿eh? Pero por supuesto que sí. Y hay ejemplos. Claro, claro. Entonces, yo creo que es el momento para reflexionar y decirle a nuestro pueblo, hagamos ese gran salto, ¿no? No todo es, ¿no?, materia. Claro, tenemos que desarrollarnos, crecer, lograr la infraestructura que necesitamos. Todo eso está muy bien, pero no hay que dejar lo espiritual, que es lo único que nos hace perdurar en el tiempo. Cuando los sueños se fueron, cuando lo que domina es la nostalgia, ¿no?, el desánimo, la tristeza, la falta de esperanza, entonces ahí es donde debe aparecer la figura de Jesús.
Y eso no se está dando en nuestro país. No, sí, indudablemente, siguiendo en la óptica religiosa, estamos pasando o viviendo en un valle de lágrimas. Sí. Entonces, claro, es una prueba que cada cierto tiempo el país es sometido. Mira, hace unos años atrás había la esperanza de haber superado estos males, porque este Perú hay que reconocer que hemos avanzado. Tú y yo hemos vivido la época terrible del terrorismo. Los 20 años, ¿O no? ¿Te imaginas? Entonces, quienes no conocen eso y se lamentan ahora, a nosotros nos hace ver en perspectiva que sí, lo que vimos hoy es muy grave, pero también hemos tenido momentos infaustos, terribles, que han causado muertes físicas, mucho dolor, desesperanza. La gente en un momento determinado pensó, en mi generación, que ya no había solución y por eso las migraciones. Pues. Y mucha gente se fue. Por supuesto. ¿Te das cuenta? Y eso felizmente lo hemos remontado. Iniciamos el siglo XXI con mucha esperanza. Sí. El país entró a un crecimiento fabuloso. Pero llegó la pandemia. No, claro. No, pero no solamente la pandemia, sino que además creo yo que los gobernantes no estuvieron a la pero ese es un tema aparte. Digamos, de estas necesidades. Sí. Nos faltó, digamos, el capitán, nos faltó la dirección, el norte, para poder consolidar los éxitos que logramos en el campo económico. Ese tema que has tocado es de la mayor importancia. Y nos obliga, aún en tiempos de Navidad, en tiempos de confraternidad, de armonía, ¿no es cierto?, a hablar de nuestra realidad. Porque así estemos en Navidad, no podemos cerrar los ojos ante una realidad. ¿Por qué no hubo crecimiento y no hubo desarrollo en el ámbito político con gente de bien? ¿Qué pasó? Los partidos políticos fallaron. Porque ¿dónde se forman a los cuadros políticos? ¿Dónde se examina y se evalúa a los seres humanos, ¿no?, que tomarán las postas para dirigir los destinos del país? ¿Qué pasó? ¿Por qué hemos llegado a situaciones, ¿no?, en que los políticos, los elegidos, los candidatos no dan la talla, ni siquiera en el ámbito espiritual, ¿no es cierto? Amén de sus carencias en el ámbito intelectual, de formación política y todo lo demás. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿hay una involución? Sí, total, porque mira tú, sin partidos políticos, lo que tú estás cercenando son las escuelas, los centros donde tú educas y formas a los nuevos cuadros dirigentes de un país. Cualquiera sea la orientación del partido. No quiero aquí claro, no, identificar, pero el partido como tal es una escuela. Así como nosotros vamos a la universidad a estudiar medicina, derecho, periodismo, economía, ¿no? Cuando tenemos vocación política, porque no todos tienen vocación política, pero los que tienen se adscriben a un partido político y entonces desde jóvenes empiezan a conocer, a dominar las prácticas y los secretos de la política. Así es, pero ahí, Ángel, surgen prejuicios por falta de formación académica, política, por falta de educación en forma general. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice la política es sucia. A mí no me hablen de política. Yo no tengo nada que ver. Eso es ignorancia pura. Absoluta. Y dura. Muy perversa. Supina y perversa. Entonces la gente, como no tiene formación, cree que la política es la que hace daño. No, señor, señora. Los políticos, los malos políticos, son los que hacen daño. La política está ahí. Como diría Maradona cuando habló, ¿no?, de que el fútbol no se mancha, la pelota no se mancha, ¿no? Se manchan los jugadores. Yo me manché y pagué. Sí, dijo el día de su despedida Maradona. Podríamos parafrasear y hacer un paralelismo y decir que la política no se mancha, se manchan los políticos, porque la política es praxis para ordenar, para organizar a los partidos, para organizar a la sociedad, ¿no?, hacia un fin que es el bien común, porque un Estado como el nuestro, hablaré en términos de Estado, que es nuestra formación profesional, claro, y no en términos de país o república, porque puede confundirse. Estados. Los Estados tienen que caminar hacia un destino, y para eso
la política es fundamental porque ayuda a organizarse, ¿no?, a los partidos políticos, a la sociedad, ¿no?, con la Constitución que da las normas, los deberes y las obligaciones, la teoría del Estado que da la filosofía, ¿no?, que da las ideologías para mantenerse en el tiempo. Todo eso debe conocerse, debe ser de conocimiento general para que se den cuenta que todos deben participar, no a la apatía. Hay que participar y cuando digo participar, no es una obligación pertenecer a un partido político. Uno puede ser un gran ciudadano, un gran político, claro, desde afuera. Y eso es lo que nos está faltando. Sí, bueno, es verdad, pero el problema está en la conducción, porque el quehacer político es una disciplina que tiene sus secretos, sus conocimientos, sus prácticas, y hay que dominarla como cualquier otra. Por supuesto. A ver, yo quiero hacer una analogía con el fútbol, si me permites. Sí, sí, adelante. Durante mucho tiempo, sobre todo en los años que no hemos llegado al Mundial, hubo en el ánimo una decrepitación del fútbol, ¿para qué sirve? ¿No? Sí. Por gusto. Sí. Pero no era el fútbol, sino eran los malos jugadores o los malos dirigentes. Mira cómo se tergiversan los conceptos. Que no había equipos suficientes, claro, como para poder mantener una liga, un estándar, claro, de carácter mundial. Así es. Cuando hemos empezado a superar eso, ya hemos logrado algunos éxitos en la escena internacional. Entonces sucede exactamente lo mismo. La política es un asunto demasiado importante para dejarlo a la espontaneidad, a los advenedizos, sí, a los audaces. Porque tiene que haber formación. Pero mira, es exactamente igual. Formación. Y sucede, con la política pasa como el fútbol, otra vez. Claro. El fútbol todos nos consideramos autorizados para hablar o no. Sí. Todos somos famosos, técnicos. A ver, pero métete a la cancha o da, pues, claro, ahí es otra cosa. Claro. O sea, confundimos lo que es la opinión. Sí. Como decían los griegos, la doxa, la mera opinión, sí, con el conocimiento cabal, sí, para tú no solamente conocer y tener una agradable... Bueno, claro que hay libertad de expresión, pero eso es otra cosa, sino para poder tener éxitos y superar los problemas que tenemos. De acuerdo. La política en serio implica sacrificio, implica conocimiento, implica embeberse de la realidad, implica un montón de cosas, de sacrificio, que mucha gente no está dispuesta a hacerla y quiere solamente la foto. Sí. Es que se han trastocado los conceptos, se han trastocado los roles, ¿no? La política no es eso. La política puede ser una actividad que podría cambiar el destino de los grupos sociales, de los pueblos, si se emplea la ética, si se emplea, digamos, el bien común como factor fundamental. Pero aquí eso es, pues, una quimera, porque la política se ha convertido, no hablo de la política, los grupos que hacen política en el país han convertido esta actividad en un gran negocio. Así es. Los congresos se han convertido, bueno, hablaremos de nuestro país porque hablar de congresos no tenemos por qué incluir a otras realidades. Así es, así es. Nuestro congreso se ha convertido en los últimos años en una agencia de empleo. Ahí postulan los que no tienen trabajo. Esta es una realidad. Es terrible, pues, porque ahí debería estar lo mejorcito de lo mejorcito. Es tu selección nacional para conducir para pilotear un país. Imagínate tú. Pero el mal empieza en los partidos políticos. Sí, claro. ¿Por qué? Los partidos políticos son los que tienen que elegir, evaluar a los candidatos. Y los candidatos deben pasar por filtros y evaluaciones exigentes. Pero ahora resulta que los partidos políticos ponen a candidatos a cambio de pagas, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes quienes llegan al Congreso. El mismo Consejo del Partido se ha devaluado tanto que es cualquier cosa. Hoy ya se ha convertido en un juanillo, una especie de boleto para poder llegar a un sitio. Entonces tú quieres candidatear, ¿por cuál quieres? ¿Cuál quieres igual? En estos tiempos los partidos tenían una personalidad, una definición, una concepción a la cual uno se adhería o no. Ahora no, ahora es cualquiera. Es que por lo mismo que se ha difundido mucho que la política es sucia. Y los buenos cuadros, ¿no? La gente capacitada, formada para desarrollar con éxito labores en la función pública, no se animan a ir pues a un campo minado, un campo que no garantiza limpieza. Así es. ¿Quién se anima? ¿Quién se atreve? Por supuesto, pero por si eso fuera poco, todavía ¿Tú serías ministro en estos momentos si te llamaras?
Ahora pues muy complicado. No, pues, un gobierno entonces, que no te da ninguna confianza. Eso es lo que pasa. Los buenos cuadros, en otro país hay personalidades que podrían darle, ¿no?, algo de esencia a la política nacional. Pero ¿quién se atreve en estas circunstancias? Pero mira, no solamente es que no hay incentivos, sino que hay una normatividad que, sobre pretexto de mejorar la política, la ha vuelto laberíntica, burocrática, llena de trámites, de complicaciones. En lugar de promover el derecho fundamental a la participación política, se la traba. Y la legislación que tenemos hoy día está hecha para sacarte, para tacharte, para obstaculizar, y no ayuda entonces a promover. No ayuda a promover a los buenos. ¿No? Ayuda, más bien promueve la corrupción. No, y mira tú, yo te digo lo siguiente, esto va en contradicción con lo que pasa en el campo económico. Por lo menos en la economía hemos aprendido que una economía basada en la espontaneidad y la iniciativa de los privados, en un mercado libre, ¿no? Es importante. Entonces tú le quitas regulación al Estado, pero en la vida política de participación ha sobrepasado, ha sobreestatizado la presencia, y entonces casi has estatizado los partidos políticos. Pero no solamente pasa en lo económico. Partamos por lo educativo. En la educación, ¿por qué se ha cercenado, ¿no?, en la educación básica regular? ¿Por qué se han quitado asignaturas como educación cívica, economía política? Solo para mencionar dos asignaturas que le daban al estudiante de colegio, al escolar, una formación básica para conocer cómo se mueve un Estado, qué es Constitución, qué es nación, qué es Estado, ¿no? El Parlamento, el Congreso, cómo son las relaciones, ¿no?, el equilibrio de poder, ¿no?, para que los chicos desde el colegio sepan qué es política, qué es participación en política. Es decir, una cultura política, ¿no?, la diferencia entre ciudadano, persona e individuo. Así es. Porque son tres categorías distintas. Correcto, es correcto. Y esto demuestra que en el Perú lo que sobran son personas. 20, 25 millones de personas o individuos, y como faltan ciudadanos, esta es la realidad. Claro, la ausencia de ciudadanía, o sea, del compromiso vital de la gente con su destino común, hace que nadie se preocupe pues de la cosa pública, ¿te das cuenta? Es. Y la cosa pública deja de... ¿Qué pasa? Ante el vacío surgen los aventureros, porque también es una ley de la física y de la historia, los vacíos se llenan. Los vacíos se llenan de cualquier manera. De cualquier manera. Generalmente se llenan, ¿no?, con malas artes, con corrupción, con inmoralidad, y paremos de contar. Y ese es el momento que estamos pasando en el país, ¿no?, lamentablemente. Pero hoy es Navidad. Cambiemos esa historia. ¿Podemos cambiar esa historia? Claro. ¿Cómo? El Perú tiene que tener destino, yo creo que hay que ser terco en eso. Por eso cuando tú tienes una visión de conjunto y ves momentos infaustos, ves la debacle que fue para el Perú, la guerra con Chile, la humillación nacional, la mutilación del territorio. Esas reminiscencias históricas. El terrorismo, la crisis que hemos tenido. Entonces, y hemos superado y estamos acá. Entonces, sí, tú miras a ese pasado terrible, te debe dar fuerza, sacar fuerza de flaqueza, dicen, para poder mirar el futuro de una manera distinta. Y en una fecha como esta de Navidad, en la cual la reflexión tiene que imponerse, yo creo que es un momento en el cual, primero, afirmar la esperanza de la nación peruana como entidad en el mundo y la vocación que hemos tenido nuestros pueblos para salir de situaciones peores y que deben ser ejemplos para evitar caer y levantarnos si es que nos hemos caído. Correcto. Hablemos ahora un poco de economía, aunque luego tendremos también la participación de un economista, pero es importante comentar, volviendo al tema de la Navidad. Así es. El problema que nos ha aquejado en los últimos meses es la crisis económica. Un país paralizado, ¿no?, las minas, ¿no?, paralizadas, y en este caso estamos hablando ya de la producción de cobre, que nos hace, digamos, como un país de los primeros productores de cobre, y sin embargo tenemos minas paralizadas como las Bambas, ¿no es verdad? La agricultura, ¿no?, así es. Sin abonos, sin urea, ¿no?, abandonada a su suerte, los agricultores desmoralizados. En una situación así, puede haber realmente una reactivación desde el desarrollo del campo, de las minas.
Porque una cosa es, digamos, que la economía menos mal que marcha por otra cuerda, porque si estuviera en manos del gobierno, en este momento estaríamos destrozados totalmente. Entonces, ¿cómo ves tú el desarrollo de la economía en este año a, nivel, a ritmo de balance? Sin duda, como dice el Banco Central de Reserva, se ha frenado casi a cero la inversión. Hay una desaceleración de la economía. Es el futuro. Así es. Mira, y vemos una especie de fantasía, porque luego de la pandemia, el Perú ha tenido una capacidad formidable de recuperación casi increíble. De un año, ¿no? Y eso ha pero sido esos son los hombres, Ángel. y eso ha sido pero eso ha sido una coyuntura internacional donde los precios de los productos que transamos en el mercado internacional, que vende básicamente los minerales, han tenido precios excepcionales y entonces ha hecho que el flujo de dinero no disminuya, aumente en unos casos, y entonces tenemos la paradoja que tenemos un Estado relativamente rico, solvente, pero lo que se ha empobrecido es la sociedad, la gente, porque con la pandemia, al cerrar los pequeños negocios, perder empleos, perder oportunidades, la gente ha decrecido. Entonces, mira, en esa paradoja, ¿no?, donde tú tienes el Estado con capacidad y con recursos y cero inversiones, eso lo va a decir mejor el economista que yo, ¿no? Pero yo creo que no es imposible pensar en una rápida reactivación, porque hemos tenido momentos en los cuales el Estado ha estado quebrado. Tú recordarás esas manifestaciones a fines del gobierno militar de los años 70, grandes movilizaciones gigantescas, paros nacionales, el del año 77, 78. ¿Tú te acuerdas? Que duraban pues 20 días. ¿Te acuerdas, no? Claro, claro. Y yo recuerdo todavía a quienes lideraban esos paros, pero prefiero no mencionarlos. En ese momento, el Estado peruano entra en lo que se llama default. O sea, se produce una quiebra. O sea, no tiene plata para pagar las planillas, ni la luz, ni el gasto corriente. Menos mal que los estados no quiebran. Eso ya pasó. Pero no, pero ¿te acuerdas tú que situaciones al límite salió masivamente del Estado? Miles y miles de empleados públicos perdieron sus puestos. Se formó un movimiento sindical, la llamada CITE. ¿Te acuerdas? Entonces, eso no ha pasado ahora, mira tú. El Estado tiene recursos todavía. A que la crisis, ¿no?, llegó a un nivel pues terrible, pero no pasó porque teníamos reservas. ¿Te acuerdas lo que tuvimos que hacer para corregir eso? ¿Te acuerdas tú del ministro que nos dijo Dios nos agarre confesados? Hurtado Miller. 1990. Que la medicina para 1992. El ajuste fue pero era brutal. Necesario. Sí, yo también creo. Era necesario. Creo, porque esos ajustes brutales que causó desastre fue lo que permitió después un nuevo tipo de desarrollo. Que Dios nos bendiga, que nos agarre confesados. Nos agarre confesados. Sí, esa frase histórica. Claro. Porque se estaba anunciando que lo que venía pues era algo terrible, como lo fue. ¿Te acuerdas cuando la gasolina costaba menos que la cerveza? ¿Te acuerdas? Sí. O sea, había una distorsión total de precios que los amigos que nos escuchan, los jóvenes, no se acuerdan. Sí, yo recuerdo mucho porque ese día mi madre, mi esposa y mi hijo nos íbamos a Estados Unidos y camino al aeropuerto escuchábamos el mensaje de Hurtado. Sí. ¿No? Ojalá Dios nos agarre confesados. Las medidas fueron brutales. Sí, sí. Pero la coyuntura que nos plantea en este momento es que la economía puede aún crecer un poco más. Porque este año se está pronosticando un crecimiento al 3%, ¿no? Claro. 2.5, 3%. Pero con todo lo que nos ha pasado era para peores resultados. No, claro. Y si hubiéramos tenido algo de coherencia, hubiéramos aprovechado la coyuntura mundial de precios altos para tener nuevas, para ampliar, para mejorar. Hubiéramos dado un salto gigantesco. O sea, la oportunidad perdida, lo que no hemos hecho por inoperancia, es grave. Pero claro, como tenemos una economía más o menos diversificada, tenemos algo maravilloso, milagroso, que se llama informalidad, que hace que la gente se recupere económicamente y afronta la crisis con su pañuelo. Eso nos ha salvado en lo inmediato. Pero tenemos un pueblo, ¿no?, esencialmente estoico. Estoico, es la palabra, claro. Heroico para soportar, ¿no?, y cargar con el peso de las crisis. Este pueblo merece una investigación científica. Por supuesto. ¿No? Que el carácter étnico de los peruanos para tirar, para soportar en la espalda sin decir ¡ay! Todo lo que pasa es impresionante, la capacidad de resistencia, de pujanza. Por eso esa es la esperanza, a la cual nunca hay que perder. Has dicho muy bien.
apelemos a esa pujanza, a esa capacidad de resistir, ¿no?, de nuestro pueblo. Sí. Creo que esa es una verdadera esperanza para revertir los hechos que nos aquejan. A propósito, el presupuesto general de la República para el próximo año. Estuvieron a punto de comprometer, ¿no?, el presupuesto de contingencia. Sí. No se puede hacer eso. No, finalmente se han puesto de acuerdo. Se han puesto de acuerdo, bueno, ¿no? ya pues tenemos la norma que va a regular las finanzas del próximo año, ¿no? Que esperemos que sea mejor para todos, porque nadie quiere que el Perú se degrade, ni estemos en una crisis permanente, porque mira, los que sufren más no somos nosotros, sino son los más pobres, ¿o no? Así es. Esos que así Castillo dice querer representar, esos son los que sufren las inclemencias de las malas políticas. Ahora, la calificación que nos da las instituciones especializadas en eso desde el exterior no es mala. No, pese a todo. Pese a todo, ha podido ser peor. Bueno, claro, todo el mundo ha vivido pues una conmoción brutal el año 20, ¿no? Que se prolonga un poco hasta nuestros días. Y entonces, claro, eso genera una atmósfera un poco más permisiva, ¿te das cuenta? Claro. Pero aquí lo grave es lo que no estamos haciendo, las oportunidades que se desperdician, el jugar, abusar de nuestra suerte, ¿te das cuenta? Y eso no es bueno. No, entonces, pero tampoco es bueno vivir en el como sea, pues, ¿no? Porque aquí, partiendo por el gobierno, porque ya no merecen siquiera citar los nombres de nadie, sí, nos está enseñando a vivir en el mundo del como sea. Eso no es... O sea, ¿qué cosa es el mundo del como sea? Improvisación. Claro. Bueno, que salga lo que salga. Si eso va a continuar, sí es un verdadero riesgo para el futuro del país. Es un verdadero riesgo porque no hay planificación. Yo te digo, tú puedes aguantar así como sea, 1 año, 2, 3, pero no lo puedes prolongar indefinidamente. Se va a producir un quiebre y vamos a retroceder históricamente. ¿Te das cuenta? Hoy hemos aguantado la pandemia, el mal gobierno, porque tenemos ciertas bases, ciertos fundamentos que han resistido. Pero eso tiene un límite. Y entonces, obviamente, el mensaje aquí es de optimismo en esos límites, en esa resistencia, en esa resiliencia del pueblo peruano, pero tampoco hay que abusar de eso. Claro. Hay que darle un impulso racional para que las cosas vuelvan al cauce que debe ser. El pueblo peruano es resiliente por excelencia. Sí, ¿no? claro, claro. Qué capacidad para convertir lo malo, ¿no?, y lo bueno, y con una velocidad. Ahora, en la crisis que nos ha abierto la pandemia en diferentes momentos, se ha visto eso, ¿no? Ahora, en esta Navidad, económicamente puede haber una buena recuperación. Bueno, la gente inventa, o sea, la gente sigue consumiendo, la gente, bueno, es que o se muere o actúa. Sí. Y la gente decide actuar, pues. Entonces, reinventa la informalidad, que es un problema. Yo no quiero aquí hacer culto a la precariedad, pero es una fórmula de respuestas espontáneas, imaginativas, muchas veces elementales, pero que te permiten superar la inmediatez. Ese es el tema, ese es el asunto, esa es la capacidad, digamos, que tiene, esas son unas ventajas que en otros países no existen. Los países más formales, una cosa parecida, se destrozan, como son estructuras más sólidas, sí, claro. Es como el terremoto, ¡boom!, se cae. Sí. Quizás nuestras quinchas, nuestras construcciones precolombinas o del tiempo de la colonia de adobe, sí, eran flexibles y acompañaban al movimiento sísmico. Pero yo aprovecho aquí para decir que somos un país de inconclusos, sí, de las cosas inconclusas. ¿Ah? Eso es. ¿Por qué? Porque a alguien le pregunta, yo estudié pero nunca acabé, no terminé. Yo tengo mi casa construida pero le falta tarrajear, le falta techo. Tenemos que cambiar esa cultura. Y en el Perú hemos tenido un crecimiento que ahora en la segunda década o tercera década del siglo XXI ha debido ser los 200 años ya pasar a ser un país, entrar al primer mundo en última instancia. Eso es lo que nos ha faltado. Querido eso Ángel, es inconcluso. Sí, eso es. Gracias. Gracias por a ti, venir. Muy amable realmente. Ha sido un gusto. Feliz Navidad. Igual, feliz Navidad y a todos los amigos que nos están viendo y que escuchando. Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todo el país. Maju ya no necesita buscar información sobre lo que quiere regalar, porque con el nuevo asesor por videollamada de Ripley.com.pe resuelve todas sus dudas mientras desenreda sus luces. Ten una Navidad más tranqui comprando en Ripley.com.pe.